What's up, E? Alright, so I just talked to Phil. The trade is gonna happen to the Knicks. You lying. I ain't bullshit. You serious? Yeah. So I wanna let you know first. So I just talked to Phil. It's gonna happen. Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar, como bien estáis viendo aquí, camiseta de Bulls, Derrick Rose, pues sí, de Derrick Rose, del MVP del año 2011 y también quiero hablar en temas generales del asunto de los traspasos, ¿no? De los equipos, de los jugadores, cómo lo manejan todo este asunto, sobre todo lo quiero hacer porque, bueno, es una idea que ya tenía de hace meses, sobre todo desde que salió el tema de Anthony Davis, su posible traspaso, etcétera, etcétera, pero sobre todo me han dado muchísimas ganas de por fin grabarlo hoy por el vídeo que se ha publicado sobre Derrick Rose. Si no lo habéis visto, os intentaré ponerlo y de verdad rezo para que no me lo quiten por copyright. Es un vídeo en el que se ve a Derrick Rose, pues bueno, en una entrevista, en una especie de entrevista, y de repente recibe una llamada. Esta llamada supuestamente pues es de su representante, y este representante le comunica a Derrick Rose que los Chicago Bulls le acaban de traspasar, que el equipo de su vida le acaba de enviar a New York Knicks. Y esta es la reacción de Derrick Rose. Ya os digo, si me lo quitan, si lo subo y me lo quitan, pondré el audio. Pero bueno, esta es la reacción de Derrick Rose. It's funny how everything plays out in this business or in my life, period. It'll always be twists and turns like this. I don't know how to feel right now. Like, I'm anxious, but shy. It's shy, man. That shit made me who I am, man. Yo os puedo asegurar que cuando lo he visto y he oído cómo le tiembla la voz al enterarse que se va de Chicago Bulls y que tiene que poner rumbo a New York Knicks porque Chicago le ha traspasado, los pelos se me han puesto de punta. O sea, me he llegado hasta a emocionar y os lo juro de verdad, que es que, de verdad, me he quedado sin palabras. Y sobre todo quiero aprovechar este vídeo para hablaros del tema de los traspasos, ¿no? Porque creo que hay mucha hipocresía dentro de la NBA, tanto por parte de los equipos como por parte de los jugadores. Hablo en términos generales, obviamente todo de lo que voy a hablar es generalizando, no tiene, por ejemplo, que ver con Derrick Rose, Chicago Bulls o lo que sea, ¿vale? Es generalizando, pero sí que noto cierta hipocresía en cuanto, pues, si te tocan los intereses personales, ya te fastidia un poco. ¿Y por qué digo esto? Bueno, muchas veces cuando se ha traspasado o ha habido un traspaso muy sonado, siempre la gente opina de si está bien, si está mal, y últimamente, pues por ejemplo con el traspaso reciente de DeMar DeRozan, que envió a DeRozan a San Antonio Spurs y a Kawhi a Toronto, muchas veces se ha hablado de esa falta o especie de tacto que tienen los equipos o especie de falta de consideración hacia algunos jugadores, como por ejemplo también se le criticó a Boston Celtics con Isaiah Thomas. Muchos decían que le traspasaron porque estaba lesionado, etcétera, etcétera, que cómo hacían eso después de lo que hizo Isaiah Thomas por Boston, al igual que por ejemplo el asunto de DeMar DeRozan, que incluso se llegó a hablar del tema de la depresión que llegó a tener o que era propenso a tener DeMar DeRozan. Entonces quiero hablar de este tema porque creo que la hipocresía de la que os estoy hablando es, los equipos, yo por ejemplo veo bien que miren por sus propios intereses y que, oye, pues intenten o utilicen de hecho a los jugadores como monedas de cambio, los traspasen de un lado a otro, simplemente por tener un buen proyecto de cara a conseguir un anillo, y eso lo veo bien porque, bueno, pues entra dentro de un proyecto deportivo y ese proyecto deportivo tiene el objetivo de hacer el equipo crecer, desarrollarse año tras año y, bueno, pues la meta es conseguir finalmente el trofeo Larry O'Brien, el trofeo de la NBA, el anillo en definitiva. Pero también es verdad que por otra parte los jugadores también tienen el derecho de pues pedir un traspaso o querer irse de un equipo en el que ve, por ejemplo, que no va a crecer, que no se va a desarrollar más, que ya ha tocado techo en esa etapa de su vida con ese equipo,
por ejemplo, Anthony Davis, New Orleans Pelicans, si Anthony Davis, por ejemplo, vio en ese momento que con los Pelicans no va a llegar a más, no va a llegar a conseguir un anillo, yo veo bien, por ejemplo, que Anthony Davis pues pida el traspaso y se quiera ir. Lo que no veo bien, por ejemplo, es que haya cierta hipocresía de ¡wow! Anthony Davis se quiere ir de los New Orleans Pelicans, ¡qué traidor! Hay que reprocharle absolutamente todo. Al igual que, por ejemplo, LeBron James con Cleveland Cavaliers, al igual que otros jugadores que han hecho exactamente lo mismo. Y sí, por ejemplo, LeBron James hizo lo del documental, que no estuvo bien, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que os quedéis sobre todo con el tema de me voy, por ejemplo, de Cleveland a Miami para ganar un anillo, ya que en Cleveland no lo voy a ganar, simplemente no porque, pues bueno, el equipo no pueda ganar con el equipo, sino porque el proyecto es malo y es así, no hay más, es que no se puede rebuscar más. Y esto obviamente sobre todo lo recalco en jugadores pues que han vivido esa situación, ¿no? Que han estado en ciertos equipos en los que realmente han visto que no van a llegar a más en ese periodo de tiempo y tienen que pues marcharse del nido y buscar otro para conseguir lo que ellos quieren, para llegar a ser grandes jugadores y pasar a la historia de la NBA. Al igual que los equipos no dudan ni un instante si tienen que traspasar a un jugador, no piensan en ese jugador, piensan en ellos mismos, piensan en si traspaso a este jugador y consigo en ese traspaso a otro jugador que a lo mejor es mejor o que nos va a venir mejor de cara al proyecto para conseguir un anillo, pues oye, tráeme este jugador que me desprendo del que tengo. Y es así, ellos no piensan en el jugador actual que tienen, ellos piensan en si les va a favorecer o no desprenderse del jugador que tienen y tener otro nuevo. Y os quiero admitir obviamente que este tema pues es muy complejo y que debido a las múltiples situaciones que se han dado, ¿vale? Pues cada situación tiene millones de matices y nos daría para debatir sobre este asunto pues miles y miles y miles de horas. Por ejemplo, el tema de Kevin Durant y su paso de OKC a Golden State Warriors. Sí que es verdad que en cierta manera pues hizo bien de irse de un equipo a otro para conseguir un anillo, ¿no? Por sus propios intereses, pero en OKC tenía un proyecto ganador. De hecho, llegaron a tener a los Warriors a la borda, ¿vale? A punto de un empujoncito y les eliminaban, no fueron capaces, les remontaron. Y también es verdad que el momento de hacerlo en el sentido de te vas justo al equipo que te ha eliminado en las finales de conferencia oeste, que es que un pasito más, creo que se quedaron a un solo partido, una sola victoria y llegaban otra vez a las finales de la NBA. Entonces, ese pasito y justo al equipo que te elimina... Pero en términos generales sí que es verdad que tanto en equipos como en jugadores, y os voy a poner dos ejemplos a continuación que lo vais a entender perfectamente lo que os quiero decir, hay muchísima hipocresía en cuanto a este tema. Por ejemplo, uno de los casos más recientes que han pasado, y es que es un ejemplo que me viene al pelo para el tema de los equipos. El traspaso de Anthony Davis. Anthony Davis mira por su propio interés, ¿vale? Y pide el traspaso para que Nueva Orleans le traspasen a otro equipo. Los Ángeles Lakers, etcétera, etcétera. No voy a entrar dentro de todos esos matices de cómo lo hizo, etcétera. Bueno, pide el traspaso. Nueva Orleans le interesa enfocar a, bueno, pues como el malo de la película, a Anthony Davis, pero no les molesta desprenderse de Anthony Davis dentro del traspaso. Lo que más les molesta es que pueden salir mucho más perjudicados que beneficiados. Es decir, si por ejemplo New Orleans Pelicans consiguen, imaginaos, de Marcus Cousins a cambio de por ejemplo Anthony Davis, y en ese momento de Marcus Cousins está mucho mejor que Anthony Davis, a Nueva Orleans le da exactamente igual la historia que ha vivido Anthony Davis dentro de los Pelicans. Le da exactamente igual. Y esto, pues por ejemplo, lo veo reflejado en mucha gente que habla de fíjate que has estado toda la vida jugando en Nueva Orleans. Este ejemplo como cualquier otro. Y ahora lo pagas así, etcétera, etcétera. Simplemente porque a Nueva Orleans le interesa hacer malo al jugador. Pero obviamente también la hipocresía afecta a otro lado de la moneda, al tema del jugador. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando los jóvenes de Los Ángeles Lakers se enteran de que su propio equipo, los Lakers, van a traspasar, pues les van a traspasar a otro equipo, que en este caso son Nueva Orleans, a cambio de Anthony Davis, se cabrean, ¿vale? Se cabrean porque les van a traspasar, etcétera, etcétera. Claro, cuando llega la agencia libre, los jugadores piensan en ellos mismos, piensan en sus propios intereses, no piensan en el equipo en el que ha estado prácticamente toda su vida o en el equipo que le seleccionó en el draft, fíjate, etcétera, etcétera, confiaron en mí. No, algunos pensarán pues por ejemplo en proyectos deportivos y las opciones de conseguir un anillo, y otros pensarán en las proyecciones económicas que tienen de ganar más o menos en un equipo o en otro. Y es así, es decir, un jugador, ¿vale?
No me refiero a todos los casos, por ejemplo el de Isaiah Thomas, Derrick Rose, pero sí que es verdad que hay algunos jugadores que se quejan de, oh, me quieren traspasar, qué malo es este equipo, qué malo es tal, cual, etcétera, pero luego en la agencia libre lo que quiero es pasta, o lo que quiero es anillo, y si veo que ese, por ejemplo, ese equipo que hace unos días me quiso traspasar no lo va a ganar, pues ala, le pego la patada y me voy a otro. No sé si me estoy expresando bien, pero quiero que entendáis esto y sobre todo la idea que quiero expresar, tanto por parte de los equipos como por parte de los jugadores, es decir, veo bien que ambas partes del traspaso, tanto equipos como jugadores, miren por su propio interés, es normal. Lo que no veo normal es que se intenten, por parte de los dos bandos, ¿no?, hacer el malo al otro, simplemente por salirse con la suya y por sus propios intereses. Y ya os digo, esto es tema general, esto es todo, lo estoy hablando en términos genéricos y lo destaco tanto porque, por ejemplo, Isaiah Thomas se salva de todo esto, Derrick Rose se salva, o sea, Derrick Rose a mí me da muchísima pena, por ejemplo, que Derrick Rose, ver ese vídeo de Derrick Rose, cuando él se entera que es traspasado del equipo de su vida a otro equipo, que es Nueva York, me da igual, ya sea Nueva York, Boston, yo que sé, Cleveland Cavaliers, me da exactamente igual. Yo, al ver ese vídeo de Derrick Rose, veo al niño que ha soñado toda su vida con jugar en la franquicia de Chicago, y que sí que es verdad que Chicago tuvo paciencia con él después de las lesiones, etcétera. También posiblemente creo que Chicago también pues tuvo esa paciencia para intentar que Derrick Rose volviera a ser el que era, porque ganó el MVP del año 2011. A lo mejor si no lo llega a ganar no hubieran esperado tanto, pero esto ya son pues supersticiones mías, ¿no? Pero bueno, esperaron un poco y al final le terminaron traspasando. Por muy doloroso que fuese, Chicago terminó por ver sus propios intereses y vio que era mejor para ellos mismos de cara a futuro traspasar a Derrick Rose, pese a todo lo doloroso que fuese, el jugador emblema que era, etcétera, y conseguir a otros jugadores. Entonces ya os digo, este es un tema pues muy complicado porque en muchas ocasiones pues hay, lo que digo yo, muchísima hipocresía, y hay otras veces que los traspasos pues duelen, y por ejemplo el de Derrick Rose, tanto para Chicago como por ejemplo para Derrick Rose, sobre todo para Derrick Rose, porque es que el vídeo de verdad lo tengo aquí, me duele muchísimo, os lo digo de verdad. De hecho esta camiseta fue la primera que tuve bordada, o sea, fijaos lo que yo siento a Derrick Rose, y de verdad no tengo nada más que decir, me he quedado sin palabras. Y ya para terminar quiero destacar que sí que es verdad que bueno, pues hay algunos jugadores y algunos equipos que pues viven una relación amorosa desde el principio y no se separan nunca hasta pues, bueno, la retirada del jugador, ¿no? Puede ser el caso de, pues imaginaos, John Stockton con Utah Jazz, Tim Duncan con San Antonio Spurs, Kobe Bryant, por ejemplo, con Los Ángeles Lakers, pero hay otros jugadores que han pasado pues prácticamente toda su carrera deportiva en Utah Jazz, como Karl Malone, y finalmente pues al ver que no ganó ni un anillo con Utah, pues dijo en 2004, mira, me voy a Los Ángeles y voy a ver si gano un equipo con Kobe y Shaq. Cada uno mira por sus intereses, los equipos miran por sus propios proyectos deportivos de cara a un anillo, que es totalmente respetable, de verdad, y por otra parte los jugadores miran por el proyecto deportivo de los equipos que les pueden lanzar a un anillo, les pueden lanzar a la gloria, y por dinero, y también es respetable. Pero lo que no me gusta es que ni un bando ni otro hagan a costa de obtener sus objetivos el malo de la película al otro bando. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os parece y qué opináis sobre todo este debate de los traspasos, etcétera, y sobre todo opinar del vídeo. ¿Qué os ha transmitido al ver el vídeo de Derrick Rose? Que ya os digo, si no me dejan subirlo, lo pondré en la descripción y bueno, así lo podéis ver y no podéis perder de verdad esa pieza porque es oro. Así que dicho esto, ahora sí que sí, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.